Bienvenidos a su programa Unidos en el Amor de Cristo. Nuevamente le damos gracias a nuestro Dios por permitirnos esta nueva bendición, misericordia. Dice la Escritura que sus misericordias son nuevas cada mañana y agradecemos por esta oportunidad que nos da el Señor de estar aquí, pues más que nada con salud, con bienestar. Y me siento muy privilegiado de parte del Señor de tener de compañía aquí a un gran amigo que admiramos mucho, pastor, maestro y escritor, nuestro hermano Armando Acosta, del cual le agradezco mucho a mi hermano de hace ese tiempo, porque pues, hizo ese esfuerzo de venir. Él es pastor allá en Ciudad Juárez y se dio ese tiempo de venir a acompañarnos y vamos a gozarnos también ahorita con el tema que tenemos para hoy, para este programa, Unidos en el Amor de Cristo. Pero sin antes, quiero darle la bienvenida a mi hermano y gracias, mi hermano, por venir a estar aquí entre nosotros nuevamente. Gracias. Usted sabe que le estimamos mucho, lo apreciamos, lo admiramos y pues ha estado también ahí en la iglesia con nosotros y muchas gracias. Bienvenido. Gracias por la invitación, ¿verdad? No, de hecho siempre es un privilegio oírlo, escucharlo. Tiene esa sabiduría de parte de Dios. Y precisamente lo que quisiéramos tocar en esta mañana, ya que decíamos, son tiempos difíciles. La Escritura dice que los tiempos son malos y yo creo que los estamos viviendo. La iglesia, pastor, está pasando, yo creo, por esto, tiempos difíciles. Muchos dolidos, ¿verdad?, por la partida de seres queridos, de familiares. Muchos ahorita están en la angustia que tienen también familiares internados, otros quizá en casa, pues ahí también contaminados de esta enfermedad, de esta plaga. Pero, ¿qué podemos hacer? Decíamos, si ese es el tema de hoy en esta mañana, tarde o noche, si usted nos está mirando por la noche, como pastores, ¿cuál será la postura, mi hermano pastor? Como pastores, ¿qué hacemos? El problema está, la enfermedad está. Y ahorita decíamos, nos escondemos, nos restringimos, nos quedamos, nos vamos. ¿Cuál sería la postura de la iglesia y más como pastores? Quisiera responder primero recordando unas palabras del Maestro Jesucristo, ¿no? Del Amén. Señor Jesucristo. Quisiera leerlas para no equivocarme. A ver, vamos a ver eso. En San Mateo capítulo 16. Sí, mi hermano. Sí. Los primeros 3 versículos me gustaría leerlos Sí. y con eso poder iniciar esta plática. Sí, San Mateo 16, de 1 al 3, Sí, mi hermano. dice lo siguiente. Entonces, los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero respondiendo él les dijo, al caer la tarde decís, habrá buen tiempo, porque el cielo está rojizo. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y amenazador. Y hace una pregunta, ¿sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos? En realidad, hermanos, yo quiero mencionarles que es algo que yo creo que muchos hemos ignorado, pero el proyecto de Dios ha pasado por diferentes etapas. Y en cada etapa el pueblo de Dios debe entender el momento para poder saber cuál va a ser nuestra estrategia para responder de acuerdo a la situación que nos toca vivir. Y eso lo podría decir rápidamente. Si hablamos solo del periodo de la iglesia, el primer problema que enfrentó la iglesia, yo les digo que recomiendo leer los capítulos 10 al 15 de Hechos, porque los primeros eran netamente judíos. Sí. Pero luego se enfrentan a un mandato del Señor, cuando el Señor le revela a Pedro de ir a predicar a los primeros no judíos. ¿Y cómo reaccionó Pedro? ¿Quería ir? No, No quería ir. se Tenía rehusó. tan arraigado su judaísmo que él decía es que un judío no puede ir a meterse en la casa de un no judío. Y dice, no he comido cosa común inmunda. ¿Qué le dice el Señor? No llames tú común inmundo lo que Dios limpió. Tú ves, y tuvo que ir. Sí. Y ese era el momento en que se abría la iglesia a los no judíos. Esa es una lucha que tuvo la iglesia en el principio. Tuvo que entender sus tiempos. Y cuando nosotros no respondemos a los tiempos, Dios actúa. Porque si vemos estos capítulos que les digo de Hechos,
el capítulo 15 sobre todo. Ya para el capítulo 15 de Hechos, el centro de la iglesia cristiana no es Jerusalén ya, es Antioquía. Y de Antioquía es donde Pablo es enviado a su ministerio, no de Jerusalén. Sí. Y vienen de Antioquía a dialogar con los apóstoles sobre los asuntos porque ellos están condenando, ¿no?, que se haga labor fuera del judaísmo. Y Pedro vuelve a responder ahí, dice, ¿cómo queremos imponer a los gentiles una ley que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido cumplir? Entonces tuvieron que reconocer el momento en que Dios se abría a los gentiles. Y así podríamos irnos. Luego se extiende la obra a través de la cultura helénica o los no judíos, y pues los principales escritores como Pablo van a enfrentar las filosofías de su tiempo y tienen que saber cómo responder. Yo les digo, por eso el Evangelio de Juan es tan diferente a los otros tres, porque Juan escribe casi al final del primer siglo de la era cristiana, ¿verdad? Porque ya la iglesia había sido inundada por filosofías. Y hay conceptos muy filosóficos que, claro, no es el momento ahorita, pero, por ejemplo, Juan no empieza como los otros evangelios. Él empieza a hablar del verbo. El verbo se hizo carne. ¿Sí? Que en el concepto de las filosofías griegas, la palabra es el logos, un concepto filosófico que manejaban ellos, que decían, tenían muchos ídolos, pero se acuerdan cuando Pablo llega a Atenas, dice que se admiró de que había muchos ídolos, pero halló un altar que no tenía ninguna imagen. Ningún escrito. Sí. Solo había un escrito, al Dios no conocido. Es decir, que los mismos filósofos entendían que había alguien muy superior a las deidades que ellos supuestamente conocían, y es al que le llamaban logos. Y por eso Pablo dice, el logos que ustedes dicen, el Dios es Jesucristo. Entonces tuvo que enfrentar todo eso, ¿no? Y así sucesivamente. Y yo, para resumir nada más, creo que no nos hemos dado cuenta que hoy enfrentamos la crisis más difícil del cristianismo de todos los tiempos. Las diferentes reformas nos complicaron más el trabajo. De acuerdo a las estadísticas, hasta el 2020 más o menos, se dice que hay como 32,000 denominaciones cristianas oficialmente en el mundo. Y significa 32,000 formas distintas de entender esto. Sí, en un solo libro. De un solo libro. Imagínense el gran problema. Sí. Y entonces, dentro de esos problemas que no hemos entendido, estas palabras que Jesús dice, tienes que saber discernir los tiempos. ¿Para qué? Para que podamos responder como iglesia al momento. No podemos negociar lo que ya está escrito, pero sí tenemos que aprender cómo aplicar las verdades de Dios de acuerdo a lo que estamos viviendo. Sí. Y ese es el reto que ahorita nos trae estos tiempos. Sí, porque por parte, ¿verdad?, gubernamental se han restringido, se han puesto ciertas normas y como iglesia muchos decimos que debemos de respetar y acatar, correcto. Claro. Pero tampoco no un medio de escondernos, de marginarnos, porque decíamos, hoy en día, pues muchas iglesias cerraron. Completamente y casi, por decir, si fue un 90%, ya no regresó toda la congregación. La gente. Entonces quiere decir que se corrió un peligro y creo yo que ese es el trabajo tanto el miserable de extinguir la iglesia, ¿no? Que fue también una persecución cuando empezó el evangelio, pastor. Sí. Sí. Y por eso entonces el reto no es solo la pandemia, hay muchas cosas más todavía. Y entonces la estrategia debe encaminarse no solo hacia los de afuera, sino a la iglesia misma. Porque lo que estamos diciendo, cuánta gente se retiró por esta pandemia al cerrar los templos, quiere decir que si no fortalecemos a las iglesias, no vamos a poder ayudar al mundo. Entonces, no pensemos solo en ganar a los de afuera, sino qué está pasando con los que estamos adentro. Permanecer los que están. Y una iglesia que no ha entendido, hermano, que si emocionalmente estamos enfermos, no podemos ser sanos espiritualmente. Porque hay quien separa, ¿no? Sí. Lo emocional de lo espiritual, pero somos un ser integrado. Si tengo problemas de envidias, de odios, de
etcétera, Miedos. no puedo ser espiritualmente sano. Muy Entonces la cierto. iglesia tiene que trabajar eso en este momento. Por sus temores, por sus miedos, tenemos que reforzar la vida espiritual. ¿Cómo? Luchando contra esos miedos, contra esos temores, guardando desde luego las reglas que las instituciones que oficialmente saben lo que tenemos que hacer, debemos obedecerlas. Pero la fe no se puede vender por nada. ¿Sí? Sí. Pero esto vino a ser un momento, como siempre, tocamos las cosas a la inversa. Mire, este momento difícil Sí. es la mejor oportunidad para demostrar quiénes somos, no para esconderlos. Muy cierto. Porque pastor. entonces, ¿cuándo vamos a demostrar que somos fieles a Dios? ¿Cuando no pasa nada? Sí. Este es el mejor momento, la mejor oportunidad para que la iglesia salga a relucir lo que es y lo que tiene. Sí, porque muy cierto todo lo que usted dice, y en mi pensar o en mi forma de ver la escritura, es cuando bien se deben demostrar, ¿verdad?, los que tienen esa virtud del Espíritu Santo sobre su vida, la unción de Dios. Dice que pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando aquel pastor o ministro, perdón, pues nos amedrentamos con esto de que se tiene COVID? Pues sí. Entonces, incluso, como decíamos ahorita, ustedes mencionan, al principio la iglesia siempre ha tenido y va a Siempre. tener obstáculos. Siempre. Y va a seguir siendo restringida, y creo yo que se avecinan leyes, constituciones que van a seguir reprimiendo el evangelio, incluso quererlo excluir. Nuevas, pues se puede decir, políticas que dándole, pues ahora se puede decir, el consentimiento al aborto, a la muerte, a la Ajá. liberación de género y todo esto. Y yo creo que es lo que quiere el enemigo, destruir y extinguir el evangelio. Pero me gustaría tocar un poquito de lo que usted hizo mención al principio, que como el apóstol Pablo fue también partícipe de esto. También. Fue primeramente pues un perseguidor Un perseguidor. de la iglesia, Sí. y después se revierte, o el Señor lo usa y dice, grande instrumento me será este. ¿Sí? Pero con un fin, como bien dice usted, como apóstol de los gentiles, o de la gentiles, gente, o de la gente en este caso. ¿Va? Digo, y cómo es un instrumento que hoy en día nosotros, pues, somos parte de ello. Entonces, si ellos tuvieron un riesgo, y no un riesgo, sino también fueron muchos asesinados, en este caso Esteban, Muchos. por cuestión del evangelio, yo creo que toca a nosotros también correr un riesgo, o verdaderamente, como decía, es el tiempo preciso para mostrar quién es nuestro Dios. Y es que hay retos que la iglesia, el cristianismo ha olvidado, bueno, como esto que decimos, ¿no? No que le hagamos aquí al Superman, valiente. ¿no? Sino que el Señor dice, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿A qué nos arriesgamos cuando de parte de Dios tenemos la promesa de que la misión que nos encargó es de riesgos, de alto riesgo? Y si yo me echo para atrás, entonces no le sirvo al Señor. De esto me responsabilizo mi comentario que voy a hacer, le digo. Por eso es que si analizamos con cuidado, la iglesia de Jerusalén realmente pues fracasó prácticamente. Por eso es que Antioquía se convirtió en el centro del cristianismo, porque los judíos fueron esparcidos, ¿no? Sí. Ellos mantuvieron un celo de no querer expandir la fe a los no judíos. Cuando Isaías 49:6, varón, desde allá el Señor les advertía, no solo te di para que fueras bendición a Judá o a Israel, te di para que fueras bendición a todas las naciones. O sea, desde entonces el Señor estaba recordando una misión que no había incumplido. Y entonces todavía bien el Señor muere y todo, y llama a sus apóstoles, y ellos mismos tienen conflicto, no quieren cumplir la misión. Entonces, ¿qué hace? Levanta a Pablo para demostrar el poder que Miseru tiene de transformar. Pedro era un judío, por decir, de los de Del abajito, vulgo, sí. del vulgo. Ajá. Pablo era un educado a los pies de Gamaliel, si Sí. ustedes ven eso. O sea, no era cualquier judío. Sí. Y el Señor lo agarró y no le pidió permiso. Porque cuando Dios se dispone a hacer las cosas, las hace y nadie lo va a detener. Muy cierto. Pero este es lugar para quienes sabemos o queremos obedecer el proyecto de Dios. Y ahorita el reto está grande, pero ¿quién lo quiere agarrar? No temáis a aquellos que pueden
matar al cuerpo, Sí. pero al alma no pueden matar, pero la sí pueden hay matar. un temor, ¿verdad?, de parte humano, y yo creo que hasta cierta manera es entendible porque el mismo Señor, ¿verdad?, cuando iba a ser en el huerto de Getsemaní, siente esa angustia Claro. al ir a ser crucificado. Como Claro. humanos, yo creo que Claro. todos tenemos cierto temor, cierto, pues sí, amedrentamiento, pero es donde tenemos que echar mano de la fe y de la convicción de que el Señor es por nosotros. Sí. Es que le digo, la iglesia la iglesia va olvidando ciertos valores. Yo hace poco, pues a mis hermanos los mantengo dándoles de todo esto, ¿no? Y les digo, hermanos, hay dos factores que son importantes para los primeros cristianos, que era lo que los impulsaba a hacer esto. Una es la experiencia prometida por el Señor de Pentecostés, ¿verdad? Que derramaré de su espíritu, porque se le ofreció a Israel y por 700 años Israel no obedeció, no creyó, y se manifiesta el Pentecostés, cuando dijo el Señor, no toca a ustedes saber los tiempos, ustedes vayan y yo los voy a llenar del Espíritu Santo, me van a hacer testigos en Jerusalén, Judea, hasta el último de la tierra, ustedes vayan y métanse. Eso de los tiempos déjenmelo a mí, ustedes llénense del poder que les voy a dar. Y la iglesia tenía esa experiencia, ¿no?, del poder de Dios. Y la segunda, tenían tan presente que en el mensaje de Hechos, en el capítulo 1 al final, se les aparecieron aquellos dos personajes que están viendo en el cielo. Este Jesús que le habéis visto ir, así vendrá. Entonces la iglesia ha olvidado que Cristo viene en cualquier momento. Si realmente creyéramos eso, andaríamos apurados por cumplir la misión, porque en cualquier momento el Señor viene por su pueblo. Y ellos se movían en esos dos conceptos, ¿entiendes? Valores que hoy el cristianismo necesita recuperar, porque los hemos olvidado. Hoy ya casi nadie habla de la venida del Señor. Sí, es muy cierto. Cuando yo llego a la iglesia era un énfasis interesante. Hace 50 años llevo caminando con el Señor. Y oír esos himnos del fin del mundo, se acerca ya, las bodas del Cordero. Y ahora cantamos cualquier otra cosa hasta que nada se repiten palabras y se emociona a la gente. Sí. Pero los valores esenciales del cristianismo se han ido quedando. Y sin ellos, ¿cómo le respondemos a este mundo con tantos problemas? Una pregunta así en concreto, pastor. Dígame. Entonces, la iglesia en sí, hablando en general, no estamos personificando, en general, la iglesia estará amedrentada, estará rezagada, nos faltará ese valor de salir, sí, con el orden que se debe tener, va respetando la autoridad, pero ahorita me hacía mención de que muchos no cerramos, incluso usted implementó un trabajo de estrategia para no que se desmembrara la congregación, si nos pudiera decir. Sí. Eso de, ¿cree usted que ahorita la iglesia está amedrentada? Sí, y luego, mire, con respecto a esto hablo también de 45 años de pastor, ¿no? Creo que he aprendido algo. Sí. Y yo les digo, en las congregaciones hay, ¿qué le pondré? Y se va a hacer mucho, ¿no? Hay un 10% de las membresías en cualquier congregación, hablo de todos. Sí. Y lo digo teniendo conocimiento porque pues yo estudio con personas, doctores de diferentes denominaciones, y platicamos y dialogamos. Y es un problema generalizado. Digamos, un 10% de la membresía de las congregaciones es gente muy fiel. A la que llueve o truene, ellos van a la iglesia, a congregarse. Pero hay un alto porcentaje que están nomás a la expectativa a ver qué chancita para zafarme. No tienen un compromiso completo. Entonces tenemos un porcentaje muy alto de gente así. Con esto de la pandemia, al cerrar los templos, muchos aprovecharon su oportunidad para desligarse. Ahí los vemos. Y entonces tenemos una lucha muy grande. El discipulado, varón, no es parte del trabajo de las iglesias. ¿Y qué dijo el Señor? Vayan y hagan discípulos. Nosotros hacemos creyentes, no discípulos. Y nuestra gente entonces se enfrenta al problema de que no hay una firmeza de convicciones cristianas, porque no hay un proceso formativo. Usted sabe que yo estoy involucrado en la educación de años. Sí. Y a mí siempre me ha preocupado eso. Les digo, las órdenes del Señor son bien claras. Juan 8, 31 y 32 son versículos muy preferidos por mí. Cuando dice el Señor, si queremos ser realmente sus seguidores, ¿sí? Le dijo Jesús a los que habían creído en Él, si permaneciereis en mí
y en mis palabras, Ujú. seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermano, por años veo que a nuestra gente no le interesa el estudio. No le interesa. A ellos les gusta que les grite, que les brinque y los emocione, pero tratar de estudiar la palabra como debería ser. Hay cuatro conceptos o elementos que la iglesia del principio utilizó como su proyecto de trabajo. Hechos 2:42. Sí, Dice que perseveraban, número 1, en la doctrina, sí. en la comunión, Ujú, sí, en el partimiento del pan y en las oraciones. Era la base de su trabajo. sí. Vamos viendo a ver si realmente nosotros llevamos por lo menos estos recursos. Uno o dos de ellos. Porque la perseverancia es, la gente ya ve en el estudio, es que no se le pega nada. Le digo, somos seres humanos que somos expertos en la perseverancia. Somos expertos. No sé por qué nos negamos a hacer lo mismo con la palabra de Dios, con la vida cristiana. ¿Por qué somos expertos en la perseverancia? Mire, ¿cómo aprendimos a caminar? ¿A la primera? No, no. Un proceso, ¿verdad? Un proceso, nos caíamos, nos levantaban hasta que caminamos. Y así es en todo lo que hacemos en la vida. ¿Cómo aprendimos a hablar? A duro y a repetir y a repetir. Es la perseverancia. Es más, lo que uno sabe de trabajo, le costó aprender su oficio al que se dedica. No fue fácil. Entonces, todo en la vida tiene un proceso de perseverancia. Yo me sorprendo por qué para las cosas de Dios nos zafamos tan fácilmente. ¿Entiende? Sí, Y eso habla de un cristianismo, hermano, pues debilitado, conformista, y que estos momentos precisamente son los que nos destruyen, nos amenazan y nos destruyen, porque no estamos firmes. Por eso le decía que mi propuesta para reaccionar a estos momentos es, uno, es que tenemos que fortalecer la vida de la iglesia, ¿sí? Para poder entonces cumplir lo otro hacia afuera. Porque si no quedamos, dice que la abundancia del corazón habla la boca. ¿verdad? Y es un requerimiento, ahorita que hace mención, dice, y el que perseverare hasta el fin. hasta el fin. No dice el que se arrancara. No, no. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y hasta el fin es decir, bueno, salen varias cosas aquí, ¿no? Ajá. Porque le digo que a mis hermanos les digo, no se trata de ser fiel 5, 10, 15, 20 años. Si no soy fiel hasta lo último, pues me van a reprobar. Porque Sí. si sé fiel hasta, y el hasta o el límite, hasta la muerte. Hasta la muerte. Yo puedo ser fiel 20 años, pero cuando viene el Señor soy infiel, los 20 años no me sirven para nada. Es cierto. Pues. Es la regla de Dios. Sí, no, sí, ahorita me viene a mi mente también donde el apóstol Pablo hace mención que dice que he terminado. No me he quedado a media, dice, he terminado mi carrera. Claro. Por lo tanto, me está guardada la corona de la vida. Y aclara, no solamente a mí, sino a todo aquel que ame. persevere o lucha hasta el fin. ¿Sí? Y ahorita que toca eso, por eso yo le digo, mire, Pablo, con todo lo que hizo, a una de las cartas, disculpe ahorita que se me escapa, creo que es Filipenses o Colosenses, cuando él dice, no que ya lo haya alcanzado todo, Sí. ni que ya sea perfecto, prosigo a ver si, oye, con todo lo que hizo, ¿qué hemos hecho nosotros para No. pensar que ya la tenemos hecha? Él dijo esas palabras que usted menciona, las dijo cuando llegó su final. Ya al No punto antes. de muerte. Sí. Con todo lo que hizo. A veces no se analiza uno, si Pablo con todo lo que hizo dice, Los voy a dones. ver si. Señor. ¿No? Entonces, creo yo que sí nos falta, ¿va? Y en gran manera yo creo que como pastores esa es nuestra grande responsabilidad, que hemos, se puede decir, sustituido lo que al principio, perseverancia, oración, comunión y el partimiento de pan. Sí. Y nos hemos, se puede decir, concretado en una reunión y a veces sin predicar fuerte porque tenemos temor de que la iglesia se vaya o el oyente se ofenda, el miembro se distancie. Pero cuando vienen estos momentos de mortandad, Sí. se desmorona la iglesia. Y vemos allí donde usted mencionó que habiendo esos argumentos o esas bases bíblicas, dice que el Señor añadía. Añadía.
No el profeta, ni el No, hombre, no, ni el nadie. pastor. Eso de que me gané un alma, ¿cuánto te ganaste? ¿No es cierto? Eso ahora lo hace el Señor, el corazón de las personas. Uno cumple con Uno presentarles el evangelio. con esa fidelidad de proclamar el Evangelio, no de palabras simplemente, sino que es más fuerte nuestro propio testimonio que a veces que lo que decimos, ¿verdad? Sí. Y entonces dice que en esa unidad que vivían, entonces la gente los admiraba y decían, verdaderamente han estado con Jesús. ¿Qué dice la gente de nosotros? Sí. Sí, Ese sí. es el ¿no? asunto. Es muy cierto porque pues medita uno y verdaderamente que es cuando viene a mi mente este profeta que respaldado por el Señor Elías, respaldado por el Señor con fuego, que lo que él decía y declaraba el Claro. Señor lo respaldaba, Claro. pero sin embargo unas palabras de Jezabel que le hace una amenaza, Una amenaza. para mañana a estas mismas horas tú vas a estar como estos profetas, y se le olvidó el poder de Dios. A correr. Se le olvidó que lo que él decía y declaraba el Señor le respaldaba. Y se sintió solo, amedrentado, y va y se esconde en una cueva, ¿verdad? Que está Sí. amedrentado, y que el Señor le dice, ¿qué haces aquí? Yo creo que es el tiempo también que nos ha de decir a muchos de nosotros que allá afuera está el león, dice el proverbio, Ajá. ¿verdad? O el peligro, y pues mejor aquí resguardado está mejor. Pues sí. Aquí con cafecito adentro de la casa, miren, y está el frillito, pero ¿quién va a hacer el trabajo? ¿Quién lo va a hacer? Porque precisamente, ¿verdad? Como me hizo mención ahorita, que les dice, quedaos aquí en Jerusalén hasta que sean ¿Hasta revestidos, llenos del poder de Dios. Entonces yo creo que nos está faltando llenarnos, pedirle al Señor ese respaldo, no sé. Esas dos cosas que yo lo estoy manejando acá, yo lo estoy insistiendo. Somos de línea pentecostal, creemos en ese derramamiento del poder de Dios, pero como historia ya. Aquellos que lo Sí, hicieron. sí. Le digo, tengo 50 años, Dano, yo me acuerdo de esas tremendas experiencias, esos cultos entre semana llenos los templos con un derramamiento del Espíritu tremendo. Y la gente salía y evangelizaba y hablaba de Cristo. Bueno, Un avivamiento. y porque todavía le digo también aparte de eso, la gente vivía con la esperanza de que el Señor viene pronto, tenemos que hacer nuestra labor. Pero las dos cosas ya quedaron como historia. Le digo, dígame, ¿qué cantos hay ahora de todos esos cantos modernos que se cantan? ¿Qué cantos hablan de la venida del Señor? Realmente. Sí. Viene a mi mente, usted escribió un libro que se llama La iglesia que nadie Que nadie recuerda. recuerda. Es donde habla usted de todas estas Mucho de experiencias y que sí verdaderamente no podemos vivir del recuerdo o del pasado. El mismo Dios que respaldó a Pablo y a todos esos hombres nos sigue respaldando hasta hoy en día y que sigue haciendo milagros. Pero ahorita venía a mi mente, ¿por qué el Señor le da esta comisión a hombres de barro, Ajá. con muchas indeficiencias? Y dice el apóstol también que el que se gloríe en el Señor, y en mis debilidades o en mis flaquezas es donde se manifiesta el poder de Dios. Pero se lo podía haber dado al FBI, a la Claro. DEA, Claro. a esos, se puede decir, agrupaciones, pero sin embargo se lo da a hombres y mujeres la comisión Así es. de ir y presentar el Evangelio. Sí. Entonces, pues Dios bendiga a estos hombres que arriesgan su vida, que se exponen a los que están en el ejército. Ajá. Y aún el apóstol Pablo también hace mención a Timoteo, le dice, tú como fiel soldado de Jesucristo. Ajá. Entonces se le dice, va a sufrir, va a padecer, pero nos está invitando a una milicia, ¿no? Y la iglesia, ahorita creo yo que, pues por el miedo, Por el gracias a Dios tenemos estos medios de comunicación que, por cierto, ahí ya aparece el teléfono en su pantalla para los que sientan en su corazón que oremos. Ahí está 532-8518. También si usted siente hacer un donativo para el canal, para que este medio de comunicación siga transmitiendo, allí en la librería Maná, en Ciudad Juárez, La Semilla, Bookstore, también ahí puede hacer sus donativos, o puede venir aquí al canal para que esto siga pues transmitiéndose, ya que tenemos una grande bendición de tener estos medios, y más en estos tiempos tan difíciles, que muchos quizá ahorita también por su enfermedad o por lo que está pasando les imposibilitado reunirse, congregarse, y quizá es un medio, pero los que tenemos la facultad y tenemos, se puede decir,
todavía la oportunidad de congregarnos, que no sea el miedo que nos detenga a seguir buscando del Señor, pastor. Y yo quisiera decir, mire, yo decía que estoy haciendo mi proyecto de tesis del doctorado en ministerios Sí. en base a lo que vivimos de aquel lado de la frontera, ¿no? Sí. No tan lejos aquí en Juárez. Sí. Yo he dicho, digo en mi propuesta de tesis doctoral, le digo, la pandemia como que nos ha desviado también de una realidad. Porque yo hablo aquí en Juárez y pongo estadísticas en mi tesis que estoy haciendo, de que mueren más ahorita en Juárez, más personas cada semana por las ejecuciones del narcotráfico que por la pandemia. Muy cierto. Y eso se ha olvidado mucho. En realidad la pandemia es una enfermedad, hay un remedio y hay una vacuna, pero la violencia... Sí. Hay un escritor que me da mucho la atención y que lo incluyo en mi tesis, que él habla de que todos estos cambios que se han dado en el mundo, dice, mucha gente piensa que la única que puede responder a estos retos es la iglesia cristiana. Están esperanzados más en nosotros, pero resulta que nosotros ni cuenta nos damos. Que para muchos somos la respuesta. Sí. Pero ¿dónde está la iglesia? No, sí. Y dice que estemos preparados para cuando alguien se nos pregunte, ¿Sí? ¿qué va a hacer la iglesia? ¿Qué? ¿O qué está haciendo la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia? Porque allá le digo, en la frontera yo les manejo eso. Y manejo otros conceptos que ya vienen. O sea que la situación espiritual y moral de la iglesia ahorita, hermano, es un proceso que poco a poco se ha ido dando. Los estudiosos, ¿no?, del movimiento social en el mundo y en los movimientos religiosos hablan de que nosotros ahorita entramos a partir de mediados del siglo pasado y lo que va de a lo que ellos llaman el posmodernismo. Sí. Anterior a esto era el modernismo. Cada época, cada ciertos años, se definen así las épocas, sobre todo de acuerdo a cómo va caminando el cristianismo. Y ahorita estamos en un posmodernismo. ¿Qué quiere decir el posmodernismo? Quiere decir que hoy la idea que domina en el mundo en general se llama el relativismo. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy la gente dice, no, pues sí hay Dios, pero no creo que se preocupe por nosotros. O sea, todo es relativo. Aún el pecar. Si yo hago algo, el asunto es mío, no lo que diga la Biblia. Yo digo si está bien o está mal. Y se ha ido relajando esos principios de Dios. Porque aparte de lo que mencionábamos, el COVID, la violencia aquí en Ciudad Juárez, todo esto es problema sobre la iglesia misma, que nos ha ido relajando y se ha ido metiendo en las iglesias de alguna manera, sin darnos cuenta por lo que le decía del Maestro, Jesucristo. No sabes discernir los tiempos. ¿Cuáles son las amenazas para la iglesia? Y si no las conozco, si no estoy al día, ¿cómo me protejo? Y si la iglesia misma está siendo destruida por estos medios, hermano, el mundo es la esperanza, la iglesia. ¿Qué va a hacer el mundo? Definitivamente. Dios tendrá que tomar alguna decisión. Y eso es lo que a mí me preocupa. Sí. Que Dios tome una decisión. Ahorita que hace mención, ¿verdad?, precisamente que la gente, el mundo, busca una esperanza quizá en diversas formas, pero los que conocemos del Señor o la fe en el Señor Jesucristo, hay que mostrarle a esa gente que busca esa esperanza, porque ahorita científicamente se puede decir la respuesta que está dando nuestros gobiernos pues es la vacuna. ¿Sí? Médicamente hablando. Médicamente. Pero aún aunque se pongan la vacuna, hemos mirado que, y ellos mismos lo dicen, que no protege del todo, no le garantiza esa protección hacia esta enfermedad. Pero aún aunque así fuese, pues debe de haber una esperanza espiritual, que es donde jugamos un papel muy importante, pastores, evangelistas, hermanos, que tenemos esta comisión de hoy, es más cuando debemos de proclamar el evangelio. Por eso las organizaciones de salud hacen su trabajo. Y hay que ponerles atención y ser obedientes. Y se les agradece, ¿no? Se les agradece. Mire, hace algún tiempo me pidió él era un doctor en psicología. Sí.
y me pidió que fuéramos a ayudarlo en un centro de rehabilitación de jóvenes con adicciones. Y nos pidió a nosotros ayuda. Y fuimos, atendimos, llevamos a varios jóvenes de la iglesia y pasamos unas proyecciones y todo. Y al terminar nos dio las gracias, ¿no? Y dijo, miren, los necesitamos, me dice, un doctor en psicología, los necesitamos, dice. Dice, nosotros los rehabilitamos mentalmente, pero ustedes tienen el remedio para rehabilitarlos espiritualmente. Sí. Y me decía, se me quedó muy presente, varón, porque enfrente de ese lugar había un templo cristiano. Y él se quejaba, dice, mire, cada ciertos días de la semana veo que ahí llegan cristianos y se meten, y se cantan muy bonito y todo. Y terminan, salen y se van, dice, nunca han venido aquí a ayudarnos con esto. Dice, ¿esa es la iglesia? Así me decía, reclamando esto. Sí. Entonces, por eso lo que usted dice, las organizaciones de salud tenemos que respetar sus indicaciones. Pero la parte, yo diría, también importante es lo que tiene que hacer la iglesia. ¿Y qué estamos haciendo en realidad? ¿Estamos emocionando a la gente o estamos llevándola a un encuentro verdaderamente con Cristo? Porque entretenerlas es fácil, hermano. Pero llevarlas a convicción del Señor es un trabajo que demanda de la iglesia convicciones bien firmes. Por eso yo le digo, si me permite mencionar. Sí, claro. Le digo, por favor. En la tesis que yo estoy elaborando, de qué hacer, yo estoy proponiendo abordar los siguientes temas. Le digo, Sí. un análisis de los cambios más recientes que se han dado en un giro importante en la sociedad en general. Necesitamos fijarnos qué está pasando. Usted no puede hacer un proyecto de trabajo si no tiene una base real. O sea, hago un plan de trabajo, pero ¿para qué? Si no he analizado cuáles son los retos que hay. Y lo primero, tenemos que fijarnos muy bien. ¿Qué está pasando realmente? Hermano, yo le repito, mira, aquí en Juárez, no me lo platicaron, yo miraba en una de las noticias, con esto de las ejecuciones. Es increíble cómo el ser humano va perdiendo la conciencia. Veía una nota donde habían ejecutado a unas personas y se ve a una señora, hermano, con sus niños chiquitos llevándole la mano a mirar a los ejecutados, como una curiosidad. O sea, se está volviendo insensible la gente a esto que está pasando. Oye, ¿a qué lleva a los niños a mirar esto? Lo miré, no me lo platicaron, yo lo miré. Sí. Esa es la situación de nuestro mundo ahorita. Y si no nos preparamos correctamente, ¿cómo vamos a hacer de bendición? Entonces, lo otro que propongo, le digo yo, propongo esto, que déjeme... Sí. Una relectura, hablo yo, una relectura de la naturaleza y la misión de la iglesia. Sí, no. Vamos viendo quiénes somos como iglesia, ¿entiende? Que lo entendamos. No somos un grupo de personas que nos reunimos en un templo para cantar y punto. Somos el cuerpo de Cristo, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, pero eso ya se olvidó. Tenemos que hacer una relectura de quiénes somos y cuál es nuestra verdadera misión. ¿Me entiende? Sí. Y hablo también, hermanos, de esto. Dice, los recursos teológicos basados en una teología práctica. Sí. Creo que es un tema también que poco se toca. ¿Qué es la teología práctica? Miren, yo les digo, cuando leemos la Biblia, leemos no lo que Jesús escribió. Jesús no escribió realmente nada. Leemos el testimonio de los que lo vieron. Pero Jesús manejó lo que se llama una teología práctica. ¿Qué hizo Jesús en los diferentes tipos de personas? Él fue directamente a los enfermos a sanarlos, a los endemoniados a hacerlos libres, Sí. a los pecadores perdonarlos. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? En realidad, yo sigo preocupado porque hemos complicado tanto el ser un cristiano verdadero. Y menciono mucho esto que le voy a decir a mis hermanos. Por ahí, una de las enseñanzas de Jesús, cuando dice el Señor, entra en el gozo de tu Señor. ¿Y por qué? Es que porque me viste desnudo, me cubriste. Enfermo, Me visitaste. con hambre, me diste de comer. Y le preguntan, ¿y cuándo te vimos enfermo? Es que si lo hiciste a uno de estos.
a mí me lo hiciste. Sí. Entonces digo, hermano, la verdadera espiritualidad, que son conceptos que se han olvidado, la verdadera espiritualidad es ser verdaderamente humanos, que sepamos oír el clamor del que necesita y podamos tenderle la mano. Sí. En ese sentido manejo uno de los temas aquí que le llamo yo una pastoral comunitaria. Seguimos enfrascados en una idea, no, eso es trabajo del pastor. No, la pastoral comunitaria se refiere a que Dios, a cada miembro de la iglesia, de acuerdo a Romanos 12, Corintios 12, que habla del cuerpo y los miembros del cuerpo, Sí, una función que quien. cada uno recibimos una función. Sí. Toda la pastoral es comunitaria. Todos tenemos algo que recibimos de Dios para compartir. Pero todo esto, esta enseñanza, hermanos, tristemente le digo, pues está olvidada. Muy cierto. Necesitamos recuperar todo esto. Le repito, necesitamos preocuparnos y entender bien qué está pasando para poder saber qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Segundo lugar, analizarnos como cristianos, como iglesia, si realmente estamos funcionando como lo que somos. ¿Sí? Y tercero, le digo, tener que entender que la pastoral es comunitaria. Todos tenemos algo que hacer. Hemos hecho gente muy dependiente, hermano, tristemente. Y en una postura quizá también se podría decir la iglesia, o me considero Sí. como conformista y a la vez egoísta, comiendo yo, También. satisfaciéndome yo, yendo a la iglesia yo, pues Asunto arreglado. estaremos en una postura egoísta. Egoísta y total. Por eso hablo de recuperar nuestros conceptos de quiénes somos como iglesia. Porque ya se nos olvidó o tenemos un concepto equivocado. Ser iglesia es ser el cuerpo de Cristo, Con una función. con una función cada uno de nosotros, en una perfecta unidad. Por eso los 4 conceptos que ya he dicho, 2:42, que dice de perseverar en la doctrina y luego en la comunión. Hermano, uno de los graves problemas entre los seres humanos, somos muy conflictivos. Tenemos herencias de odios hasta dentro de una misma congregación. A este no lo saludo porque, oiga, y luego Sí, estamos enfermos emocionalmente. sí, es cierto. ¿Cómo vamos a ofrecer salud al mundo? Entonces la iglesia necesita recuperar sus principios valores. elementales como iglesia de Cristo Responsabilidad. y entender que tiene una función importante. Y lo manejo otra vez. ¿Te sientes débil? Pues hay que buscar el poder de Dios. Ahí está el ofrecimiento. Y la otra, acuérdate que el Señor viene. ¿Y qué va a pasar ¿Qué si cuentas no vamos a cumplimos? hacer? Con el talento escondido. ¿Qué pasó? Al que escondió el talento, ¿qué le hicieron? Échenlo a las tinieblas de afuera. No, y el mismo, se puede decir, se autojuzga porque dice, sé que eres un hombre duro, que sembraste donde no. ¿Sí? Sembraste dice, por No, tus no. propios labios. Dice. Si hasta eso condenamos a Dios porque no estás mal. Ay, Señor, bendito sea el Señor. No, pues verdaderamente que es de reflexionar y estamos aquí al menos en este espacio, queremos hacer pues al menos lo mínimo de orar, de interceder, Claro. porque es una grande bendición a veces hasta el escuchar a una persona, el que le oiga a uno su necesidad, pero no únicamente para oírlo, sino para interceder. Y la iglesia en sí tiene una comisión que es de dar, pero dice dar de gracia. Lo que de gracia. Entonces nos quedamos, recibimos la bendición, la sanidad, y nos quedamos con ello. Y más en estos tiempos, ahorita que hacía mención el pastor de Juan el Bautista, que aún también él dudó, ya cuando se miró en la prisión y pues se puede decir restringido, y ya también al borde, quizá ahí de la muerte, ya sentía que le iban a cortar la cabeza. Dice, ¿es este Jesús que esperamos o a otro? Entonces el Señor... ¿Eres tú o no? Entonces ya el Señor no le contesta y sí, yo soy. Díganle que los ciegos ven, los sordos oyen, y aún a los pobres es anunciado el Evangelio. Entonces creo yo que eso es lo que la gente necesitamos, ¿va? En este tiempo, oír el Evangelio. Y no nomás oírlo, sino representarlo con un buen testimonio, una buena conducta. Como bien decía usted, el Señor no escribió nada, sino con sus acciones. Ahorita es cuando se requiere que usted que sabe orar, que conoce la Biblia, intercedamos por otros, Claro. pastor. Si tiene algo más que añadir. Pues decir que si ignoramos estas cosas que tratamos de compartirlas hoy
humildemente, ¿verdad? Sí. Son reflexiones que le digo, que lo digo con humildad, ¿no? De que tengo 45 años de pastorado, tengo que haber aprendido algo. Y aparte de las oportunidades que se nos han brindado de capacitarnos, yo les digo, estos son elementos que no creo que sea difícil entenderlos. Oiga, recuperar estos dos valores esenciales de la iglesia, buscar ese poder de Dios en nosotros y no olvidar que Él va a venir, Él viene por nosotros. Si estamos preparados realmente. Y le decía los 4 elementos de la iglesia del principio, vamos perseverando en la doctrina, vamos perseverando en la comunión unos con otros. En la comunión con otros, perseverar significa, me caes mal, pero voy a hacer la lucha hasta que me caigas bien, ¿no? Sí. En el partimiento del pan, hemos olvidado lo que algunos llaman en nuestro tiempo el evangelio social, ¿no? Que se refiere a si estamos compartiendo con el que necesita. Sí. Y luego la oración comunitaria, hermano, se ha olvidado también. La oración comunitaria es muy importante. Tan solo voy a referirme cuando uno lee el Padre Nuestro, una enseñanza que todo el mundo lo reza como milagroso, pero no lo analiza, ¿sí? La oración es una relación muy íntima. El Señor nos enseñó a orar, dice Padre Nuestro. Su calificativo es Padre, Él se presenta con nosotros como Padre. Y dice nuestro, no dice mío. Hablo de la oración comunitaria. Sí. Necesitamos esmerarnos en esto. Son principios elementales, hermano. Y entonces digo, si olvidamos esto, ¿cómo vamos a funcionar como iglesia? Si estos son principios fundamentales que la Biblia enseña, lo podemos mostrar con la Biblia, que la Biblia nos enseña y que tenemos que analizar cómo andamos en esto, ¿verdad? Y esto de analizar el pasaje que di como inicio, el Señor dice, pues sabes cuándo va a llover, pero no sabes discernir mis tiempos. Entonces los tiempos estos de Dios son los tiempos para nosotros. Sí. Donde el Señor me dice, así está el mundo, quiero que respondas. Pero para que respondas tienes que analizar cuáles son los retos que vas a hacer, pero también cómo estás en tus convicciones. Sí. Si olvidamos esto, realmente estamos existiendo, hermano, para la nada, en un vacío. Es muy cierto. En sí, la iglesia tiene, se puede decir, la comisión restauradora también de muchos hermanos, como ahorita hacía mención. ¿Sí? La iglesia no ha guardado los 6 pies de distancia, yo creo que ha guardado mucho más, ¿no? Más. Más de 6 pies. Yo creo que 30, 40 metros, yo creo que del Señor. Digo, esto es lo triste, que esto ha distanciado a la iglesia de las cosas, los ha hecho insensibles. En sí hablamos en general, no estamos especificando una denominación ni mucho menos, ¿no? El objetivo es de que nos volvamos a la oración, nos volvamos a la comunión, y este tiempo es cuando más al de enseguida, al vecino, al que tiene esta ahí cerca, decirles, presentarles el Evangelio. Que quisiera compartir con ustedes una porción en Santiago, capítulo 5, del versículo 19, que dice, hermanos, y ahí la comisión o la responsabilidad es para la iglesia. Si alguno de vosotros dice, de entre ustedes se dice, ha errado de la verdad, y alguno le convirtiere, sepa que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. ¡Qué grande responsabilidad! Pues sí. Como bien decía, al hablarle a una persona, a un hermano que haya fallado, y si él se restaura o viene, o esa persona acepta el Evangelio, fíjese qué comisión tan más hermosa y qué privilegio nos da el Señor. Dice que esto lo anhelan hacer los ángeles. Claro. De evangelizar. Sin embargo, dijo, no, se lo doy a estos de carne, de hueso. No se lo dieron a ellos, nos lo dieron a nosotros. Fíjese. Y si me permite decir, Sí, claro. por eso yo como pastor les digo, hermano, seguido, porque a veces se me ha criticado de alguna forma, Sí. pero le digo, yo he entendido lo que es ser pastor. Si no he aprendido en 45 años, entonces ha sido en vano. Pero yo he entendido que ser pastor es que yo debo tenderle la mano a quien necesite. Sí. Puede ser alguien, como la lectura que hacía usted, puede ser alguien que ha fallado como cristiano. Pero si se acerca a pedirme ayuda, ¿por qué lo voy a condenar? El juicio no me corresponde a mí. A mí no me dieron la facultad de juzgar ni condenar a nadie. No. Ni a los ángeles siquiera tampoco. Ni a los ángeles. A mí me dieron la oportunidad, ¿verdad? Sí. Simplemente. A mí me dieron la oportunidad de ser pastor. Y el pastor venda a la perniquebrada, cura a la que está herida, busca a la que se perdió. Sí. Esa es la tarea que se nos da.
Amén. El verdadero pastor, El verdadero porque pastor. también habla de dos clases de Claro, pastores. sí, sí. El asalariado, el que ve el peligro, dice la pandemia Y y a vamos. correr, ¿no? Y el que mata a las ovejas. Sí. ¿Ok? Vamos a dar lectura a unas peticiones y los invitamos. Si usted tiene alguna necesidad, por favor, no duden en llamarnos. Aquí hay personas, hermanos, que están al pendiente ahí de los teléfonos. Dice Roberto Urquía, petición de oración, dice, comentario, por la familia del pastor. Sabemos que muchas familias, ¿verdad?, de pastor también han estado pasando por el COVID. También por Noemí Herrera. Dios bendiga a nuestra hermana Noemí Isabel Castro. Sanidad de cáncer. El Señor tiene el poder para sanar todo esto. Y saludos, pastores. Gracias. Por la hermana Connie, dice Connie Urrutia, sanidad y bendición para toda la familia Urrutia. Y por la hermana Conchita también, el Señor. Amén, hermano. Si quiere leer usted ahí uno. Aquí estamos haciéndoles la invitación y unirnos con ustedes en oración, desde luego, hermanas y hermanos o amigos que nos contacten. Tenemos toda la disposición de acompañarlos en oración. Sí, claro. Y entonces aquí tengo una petición dice Irene, ella pide la oración, dice, por familia García, por salvación, sanidad, por Irene García, está desanimada. Pues qué bueno que estamos hablando de esto, que tenemos que recuperar a nuestros hermanos. Hortensia pide la oración por Abraham Moreno, tiene COVID, es un joven de 25 años. El Señor lo sabe también. Y luego Rosy Mariscal, ella pide la oración por sus, no le entiendo muy bien, por dirección, dice, creo que dice por sus hombros, por dirección. Y aquí viene una que no me parece el nombre, pero es oración por sus nietos que están en el hospital por COVID. Hermana pide oración por sus nietos que están en el hospital con COVID. Sí, aquí está otro, dice por Josué Suárez y también por que tiene un infarto y también en sus riñones, por Norma Juárez, no puede caminar, Ada Reldón Ramírez, por toda la familia que le dio COVID también, que el Señor sane ahí a toda la familia Francisco Rubio, dice vías urinarias, también que el Señor sane allá Francisco Ismael Portillo, oración por su nieta Portillo, sí, también que le dio también COVID. Hay mucha gente que está contaminada, dice María Villa y Graciela, que tiene cáncer. En el nombre del Señor Jesucristo también declaramos sanidad, dice Lorenzo Rodríguez, por Nicolás y presos también que están en algunos reclusorios o cárcel. También Dios les bendiga, de fuertes y el Espíritu Santo les predique la palabra de Dios. Y Dios bendiga todas estas necesidades y el Señor también atiende. Amén, Sí, hermano. aquí tengo esta, dice por la familia Amaro, que Dios bendiga ese hogar. Sí, amén. Y también Fernando Reinaga por sanidad de sus rodillas. Amén. En el nombre del Señor que haya esta bendición. Amén. Amén. La Escritura dice sí, que si hay alguno entre nosotros triste, pues no es de que se vaya a su cuarto y se encierre. La Escritura dice que haga oración o pida oración. Ajá. Y está alguno alegre, cante salmos. Está alguno enfermo entre ustedes, dice, llame a los ancianos o a los pastores de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y fíjese lo que dice la Escritura. Y la oración de fe, lo bueno de esto es hacer una oración con fe, pastor. Sí. Con fe, dice, Claro. salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y aun si estuviera en pecados, les serán perdonados. Imagínese qué Así bendición. de fijo, así, bendición es la oración. La bendición completa. Alguien que ore con fe, hermano. Así de simple, así que están nuestros hermanos todavía allí en los teléfonos. Mi hermano, él pastorea allá en Ciudad Juárez, el pastor Armando Acosta. Si gusta dar la dirección, hermano, allá donde usted está pastoreando. Bueno, perdón. Sí, no se preocupe. Estamos en la colonia Palochino, Para los chinos. en la calle Tepetate 1115. Tepetate 1115. Allá está nuestro hermano pastoreando y Dios bendiga también todos los congregantes, todo Ciudad Juárez, Las Cruces, todo donde llega este programa se transmite. Dios bendiga a cada uno de ustedes y como le digo, hay hermanos que están allí en los teléfonos. El teléfono de su servidor, Pastor Armando Carrillo, es 915-422-2945. Así de que si también desea hablarnos para alguna petición, alguna necesidad,
estamos a la orden. Nosotros estamos ubicados aquí en el 105 Shorty Lane. 105 Shorty Lane, allá para el West Side. Los días jueves a las 7 y el domingo a las 11 de la mañana. Ahí los esperamos, los que sientan que no tengan un lugar donde congregarse o quiera que se ore por alguna necesidad, estamos en la mejor disposición. Le digo, hay hermanos todavía que están allá en los teléfonos, con todo gusto. Y fíjense nomás la oración de fe. Una oración con fe es lo que el Señor requiere para pues obedecer aún también, atender a nuestras necesidades, todas estas que muchas no fueron expuestas. ¿Algo más, hermano pastor, que quiera añadir? Pues sobre todo ya saben que nosotros trabajamos de aquel lado. Invitar a todos nuestros hermanos, con todo respeto a todos los cristianos, que tomemos cartas en el asunto. Sí. Porque la situación, le digo, no es solo la pandemia, no olvidemos que la pandemia es una realidad. Sí. Y que tenemos que seguir las indicaciones y los cuidados necesarios. Pero que también estamos viviendo una situación de violencia, hermano, realmente muy, muy, muy tremenda, ¿no? Sí, es cierto. Eso es lo que afecta de alguna manera a la gente a la que tenemos que compartirle el testimonio. Y quiero leer por aquí, le digo que en estadística manejo. Sí. A un artículo, Ciudad Juárez dice tiradero nacional de muertos. Entre el discurso, ¿sí?, del guerrero y el caballero, se llama ese artículo. Okay. Y dice, según las estadísticas de los últimos 4 meses, arrojan las siguientes cifras de muertes violentas en la ciudad. Aquí nada más que Juárez. Noviembre de 2020, 603 ejecuciones. Ay, sí. En diciembre del 2020, 628. En enero de 2021, 641. Y en 8 días de febrero del 2021, 137 muertes violentas. Qué tremendo. Fíjese, nomás eso es aquí en Ciudad Juárez. Eso es nomás aquí, pero pues ¿qué podemos hacer? Dice el salmista. Con esto nos vamos a despedir de su programa Unidos en el Amor de Cristo. Quiero agradecer de antemano a nuestro hermano pastor y amigo de estar aquí. Dios me lo bendiga. Y con esto queremos concluir. Dice, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra.